Cuando estaba más alto el precio de la gasolina, del diésel, del combustible en general, yo echaba menos. No llenaba el depósito como por ejemplo ahora frecuento llenarlo. Simplemente pues echaba, le echo 25, una cantidad fija, no le echaba no lo lleno de lo que sea, ¿no? Tenía un poco más de miramiento por el tema del precio de... ¿Y ahora se nota el diferencial con...? Se nota algo, claro, aunque te ahorre 5, 7, depende del depósito de cada coche, camión o lo que sea, pero se nota, algo se nota. Aunque sean 10 euros, puede ser una salida con tus amigos, ¿no? 10 euritos de cualquier sitio, se nota algo. Sí, hemos notado una mica més i com he baixat preus, pues, la gent tant del país com d'estranger, espanyol, francès, pues, hem notat una posada més de clients. ¿Habéis perdut molt client, sobretot espanyol? Sí, porque claro, como España fue una reducción de l'IVA, pues los clientes españoles estaban una mica més a baix que aquí, i ara mateix no. Tenim més clients espanyols que abans. Al principi l'he posat aquí, sabent que era una miqueta més cara, per el tema de que jo personalment tinc una moto i no me val de 2 euros, però el que és el cotxe sí que se nota, però bueno, l'he notat sobretot a Portugal, que he estat al mes de maig i allà costa 2 euros, això sí, però clar, no té res a veure amb l'Andorra, Espanya.